Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, mis queridísimos amigos y amigas de Capricornio. Hola, Capricornio, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? Me imagino que excelentemente bien, como siempre. Mis queridísimos capricornianos, te quiero muchísimo y lo sabes. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot. Una semana más contigo con tus maravillosas energías. Gracias, gracias, gracias por tu permiso. Vamos a ver cómo está esta maravillosa semana para Capricornio. Vamos a decretarlo desde ya. Empatía, número 60, número 6, empatía, conexión. Conexión con tu entorno, conexión con los demás. Capricornio va a estar muy empático, muy querido. Te vas a saber poner en la situación de los demás, vas a poder empatizar enormemente, Capricornio, y vas a recibir a manos llenas esa misma energía de vuelta. Me están hablando, fíjate que Capricornio, fíjate que la empatía es una de las energías más potentes que existen, que la empatía es una cualidad de los seres iluminados, de los seres de luz, del ser humano divino, del ser humano crístico, del ser humano evolucionado. Los seres que tienen empatía son seres con evolución, seres bendecidos. Las personas que carecen de empatía es lamentable, hay que orar por ellos, hay que de verdad empatizar y de pedirle a la creación que les dé evolución, porque el carecer de empatía es terrible, es terrible. Así que a ti te está esta semana invadiendo, inundando una sensación de sentirte conectado, conectada con tu entorno, con los seres que están a tu alrededor. Vas a estar muy empático, muy dada a dar y recibir. Qué belleza, Capricornio. Aquí tenemos un mensaje de las salas de aprendizaje. Tus guías espirituales te están diciendo, Capri, te están diciendo hermosamente que has vivido grandes lecciones. Tus guías espirituales te indican, te dan la confirmación de una evolución, de un pasar de nivel, de un superar grado académico, por así decirlo. Sí, señor, ¿por qué no? Superar un grado académico superior. Y me gusta mucho esto de la sala de aprendizaje y de la empatía, porque precisamente la empatía es una de las asignaturas. Hablando académicamente, vamos a hacer el símil a nivel universitario de la vida. En la vida, superar lo que es la empatía es una de las materias más difíciles. Es en la que muchos nos quedamos, ¿no? Y tenemos que repetir, reprobar. Aquí me están indicando tus guías de que tú has aprobado con un notable, con un excelente esta asignatura. Qué belleza, me encanta. Te digo algo, Capricornio, hoy tenemos luna nueva en el signo de Cáncer. Abandonarse a lo divino con esta hermosa luna llena. La luna llena te habla de permitir que la divinidad obre, que la divinidad actúe, que la divinidad abra caminos, que la divinidad cumpla simplemente con el diario devenir de la vida, con el camino bendecido, caminos iluminados, caminos abiertos, no solamente a nivel físico, sino a nivel espiritual. Aquí hay como una luz verde muy grande. Te recordaba que hoy es luna nueva en el signo de Cáncer, el sol está en Cáncer, la luna está en su planeta regente, que es en su signo regente, que es Cáncer, así que todo es una maravilla. Dedícate hoy a meditar, a hacer introspección, a sanar, a experimentar. El 3 de fuego, aquí en el 8 Zen nos habla de un 3 de fuego. El experimentar en el tarot tradicional vendría siendo un 3 de bastos. Es actuar, es accionar, es abrazarnos a ese fuego divino, ese fuego creador. Me gusta mucho esta gráfica porque es una persona que está muy ataviada de mucha luz, de mucho fuego, de mucha evolución. Ella se abraza a un árbol encendido, a un árbol vibrante, chispeante, que nos puede fácilmente indicar lo que es la conexión con el corazón, pero desde la acción, desde el ejecutar algo, desde el hacer, el actuar. Mira, aquí el estrés, tenemos la plenitud. Me gustan estas cartas para ti, compartir. Mira qué belleza, Capricornio. Fíjate qué maravilla de energías. Aquí el compartir, en el fondo de la baraja, esta carta es muy similar a la empatía, ¿no? El saber dar, saber recibir, el sabernos
parte de una misma agua energética. Esto es muy bonito saber que alguien pone la luz, que alguien ilumina el camino, que alguien se siente lo suficientemente abundante como para iluminar una sala llena de gente. Cuando alguien entra a un salón oscuro y enciende la luz, no solo la enciende para él, la enciende para todos, absolutamente para todos. Solo falta que los que estén presentes sepan ver esa luz. Aquí nos está hablando de un estrés que has podido estar pasando, Capricornio, bastante complicado, momentos de agobio, de no saber qué hacer, de pensar que tu vida depende de un hilo. Nada más alejado de la verdad, Capricornio. Y me gusta porque tu grandísima capacidad de poner los pies en la tierra, de aterrizar, de concretar, es lo que te puede haber estado jugando un poco en contra. Me gusta porque me están hablando de que Capricornio ya no se ha permitido conectar con planos superiores de conciencia, se ha permitido evolucionar, no solamente a nivel material, sino a nivel espiritual, para obtener una maravillosa plenitud. Pero que primero que tú tuviste que hacer, o que estás haciendo, dejar de confiarle la estabilidad de tu vida, que es tuya, te corresponde a ti, única y exclusivamente a ti. Fíjate que aquí tenemos un hombre orquesta, con 1000 malabares, haciendo 1000 malabares. Él ni siquiera sabe lo que... Él está haciendo de todo. Está parado sobre un globo y un monito le puede pinchar el globo en cualquier momento y venirse todo abajo. Eso genera estrés. Puede ser que mis capricornianos han estado sintiéndose así. ¿Qué ocurrió? Gracias a una evolución, gracias a un proceso evolutivo que estás viviendo, muchos ya lo han vivido, otros lo están trascendiendo en este momento, te diste cuenta de que tu vida... El timón de tu barca, de tu embarcación, es única y exclusivamente tuyo, te corresponde a ti. Por eso, ahora puedes estar sintiendo esa plenitud, esa satisfacción de obrar milagros, esa paz que es innegociable, esa paz que no tiene precio. Se puede negociar con absolutamente todo, menos con la paz. Una vuelta, una sola. Aquí tenemos la carta del fluir, que nos habla precisamente de ese soltar, de ese confiar en la divinidad, de ese confiar en que no estamos solos acá, no estamos abandonados, ni nos han tirado aquí así para que la pasemos mal. No, señor, estamos completamente monitorizados, completamente observados por nuestros seres guías espirituales. Hay confirmación en este momento, hay grandes lecciones aprendidas y se están viviendo. Te has permitido soltar y fluir, Capricornio. Sé que te ha costado, sé que te está costando, sé que no es fácil, para nadie lo es, pero fíjate lo bello y lo hermoso que es el sentir esa plenitud al momento de recibir a manos llenas las bendiciones, Capricornio. De saber que no estás solo, no estamos solos. Mira aquí, vamos a salir de esta energía con mucha conciencia, con mucho amor. Este arcano lo voy a llamar el arcano de la semana, el arcano número 12 del colgado. Aquí en esta circunstancia me están hablando de que no solamente le diste cambio de vista, de perspectiva a una situación de muchísima represión, de muchísimo agobio, de muchísimo estrés. Esto es un 10 de espadas. El 10 de espadas es cuando ya no se puede más, cuando se revienta, cuando se estalla, cuando decimos no puedo más, Señor, me rindo. Es como Hércules cuando se resbala por el pantano y cae de rodillas y agacha la cabeza, y es como logra vencer a la hidra, porque le pasa el sol a través de su cabeza y el sol le cega los ojos. Cuando conectamos con la madre tierra, cuando caemos de rodillas ante una circunstancia, cuando permitimos que la divinidad obre, que la divinidad haga milagros, cuando dejamos de querer controlar, de querer dirigir la orquesta nosotros solos, cuando soltamos esto, cuando fluimos, es cuando aperturamos nuestra conciencia, es cuando abrimos la puerta para que la divinidad entre, para que la divinidad obre milagros en nuestras vidas. Y aquí claramente lo que estoy viendo en ti, Capricornio. ¡Wow! ¡Qué energía más potente! ¡Qué aprendizaje! ¡Qué evolución! ¡Qué crecimiento, Capricornio! Capricornio, te quiero mucho, tú lo sabes. Eres un signo espectacular, de una energía extremadamente potente. Cuando hay un Capricornio se siente, se nota, claro que sí. Mira, claro que sí, esto es un sí rotundo, este es el poder de la verdad.
Rey de espadas. El rey de espadas nos habla de estructuras, de inteligencia, de seres racionales, de ese momento en la vida en el que podemos recibir y dar excelentes consejos de gente de autoridad. Representa mucho a lo que son las personas analíticas, las personas con un alto poder de discernimiento, un alto poder de separar la paja del trigo, con muy buenos modales, con mucha fuerza, mucha autonomía, mucho poder de conciencia, claro que sí, y con un verbo bastante afilado, verbo muy afilado, que es capaz de cortar con cualquier circunstancia que no le esté haciendo bien, con cualquier circunstancia que no le esté haciendo bien. Y te digo algo, el 10 de espadas es el último de las espadas, y el rey de espadas es quien rige esta carta. Este rey ya ha cortado con eso. Me encanta Capricornio, claro que sí. Vamos a sacar una carta de aquí. Sota de oro se ha volteado. La sota de oro te representa, es un inicio. Me gusta mucho que salga una sota de oro, porque el oro te representa a ti, es la sota de tierra, es el inicio, es la prosperidad, es la abundancia, es iniciar un camino, son niveles iniciáticos de avance, de prosperidad. Wow, Capricornio, me encantan estas energías. Esta semana vas a estar bastante asertivo, bastante potente, vas a manifestar en ti energías que posiblemente ni siquiera conocías. Vamos a ver aquí un signo zodiacal que pueda ser importante para ti. Tenemos a Piscis, signo de Piscis, signo de agua. Un número importante para ti puede ser el número 9. Número 9, recuerda el 60, también puede ser importante para ti. Vamos a ver acá unas letras, unos dijes que puedan darte un mensaje, Capricornio. Tenemos la letra A. Recuerda que esto puede ser iniciales de nombres, apellidos, apodos. La letra A, la letra J, la letra U, la letra V y la letra T. Aquí tenemos un hermosísimo árbol de la vida. Me encanta porque se parece mucho a este árbol que está aquí, el árbol de la vida, claro que sí. Un árbol lleno en llamas, un árbol lleno de fuego, lleno de vida. Tenemos aquí muy lindo un niñito, un peque jugando. Puede ser que estés recibiendo noticias o visitas de sobrinos, de hijos, nietos, niños en tu entorno, alegrías de juego. Timón, un cambio de vida. Diriges el ritmo de tu destino, de tu vida. Qué bonito. Tenemos una florecita. Qué belleza las flores. Flores de fuego, flores de evolución, olores a flores, olor a vida, olor a evolución, a prosperidad. También tenemos aquí un copito de nieve que nos indica que menos es más, que mientras más vamos hacia adentro, más bella es el diseño divino, más precioso es, y energía angelical en tu entorno, Capricornio. Muchos ángeles a tu alrededor. Pide y se te dará, Capricornio. Wow, excelente energía, excelente lectura. Gracias por estar conmigo, gracias por compartir este tiempito de lectura. Bendiciones. Si te ha gustado esta energía, dame like, suscríbete y comenta. Gracias. Bendiciones. Hasta la próxima semana.